Florencio Molina Campos nace en Buenos Aires el 21 de agosto de 1891. Fue un dibujante y pintor argentino. Su primera exposición tuvo lugar en Buenos Aires en 1926 en el Gran Salón de la Sociedad Rural Argentina. A pesar de su corta edad, tuvo muchísimo éxito, tanto que el presidente de la época, Marcelo T. de Alvear, lo nombra profesor oficial del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. En 1931 es contactado por la famosa firma Alpargatas, quien le encarga ilustraciones que se publicarán en los almanaques de la empresa. En 1942 conoce a Walt Disney, quien lo contrata como asesor técnico de sus películas animadas y para la realización de 3 nuevas películas que están fuertemente influenciadas por el trabajo de Molina Campos. Fue él quien dirigió la artística del famoso dibujo animado Bambi. Los animales y árboles de la película recuerdan fuertemente las pinturas del caricaturista. Posteriormente también participó en la creación de dibujos animados, aún en el marco de Walt Disney Company, como El Gaucho Buffy, que se estrenará en 1943. 8 años después colaboró con el póster original de la exitosa película Alicia en el País de las Maravillas. Finalmente se baja del proyecto de la empresa de Walt Disney porque consideraba que distorsionaba la imagen del gaucho que ellos proponían. Molina Campos pinta la tradición. Tradición es la transmisión de generación en generación de noticias, creencias, leyendas, supersticiones, etc., que por lo común nos llegan verbalmente. La tradición es el archivo de los pueblos, que se compone no solo de sus cantos, sus poesías, sus danzas y sus artes, sino que también de sus ciencias, su religión, el vestido, las artesanías y las hazañas de sus antepasados hechas leyendas. El folclore o ciencia popular, que abarca también el arte popular tradicional, es en sí esa misma tradición, pero puesta en acción revivida por el pueblo mismo. La tradición argentina tiene su símbolo máximo en el gaucho, arquetipo de nuestra nacionalidad por sus virtudes innatas, por su valor, por su destreza y por su indiferencia. La palabra gaucho deriva del término quechua huachú, que significa sin padres o huérfano. Esta palabra se usó en las regiones de Plata, Argentina, Uruguay y aún en Brasil, para designar a los jinetes de la llanura o pampa dedicados a la ganadería. Otro símbolo de nuestra tradición y que no podemos dejar de mencionar es la guitarra. Con ella se acompaña el gaucho en momentos de fiesta y de descanso. Esa guitarra que nos vino de España se acompañaba interpretando composiciones de nuestra región pampeana como la vigalita, un gato, un estilo o una milonga o de payadas en contrapunto. El gato fue el baile predilecto y el más sencillo. Pasaban también largas horas haciendo contrapuntos de malambo, el zapateo del hombre. El caballo. El gaucho tuvo por fiel compañero a este animal, testigo mudo pero insustituible, infiel en sus quehaceres y de sus andanzas a lo largo de la patria. El mate, amargo en ruedas de fogón y como aperitivo. La carreta, hecha con la ayuda de muchas manos criollas. Y el lazo, gracias a la destreza y a la vaquía de nuestro hombre de campo, tanto para trenzarlo como para usarlo en las paradas de rodeo. Su obra es un artista autodidacta inspirado por el ambiente de la estancia familiar, donde aprende a observar el paisaje característico de la llanura pampeana se inspira en las costumbres gauchescas. Se considera él un dibujante costumbrista. Dice: yo no hago más que dibujar la realidad. Distorsiona algunos rasgos característicos. Pinto al gaucho porque lo conozco y lo comprendo. El gaucho se reconoce en mi arte. A través de sus obras registra cada detalle, tanto sus vestimentas, sus reuniones en las pulperías, los asados, las conquistas amorosas con las paisanas, las danzas y los juegos. A continuación mencionaremos la vestimenta de nuestro gaucho, que se compone de la siguiente forma. Poncho. El gaucho llevaba siempre consigo el poncho, ya sea doblado sobre el hombro, envuelto a la cintura, delante o detrás del recado. Sombrero. Históricamente el gaucho usó varios a lo largo del tiempo. El gorro de manga, el panza de burra, la galera, la boina y el chambergo.
Solo los dos últimos se siguen usando. Pañuelo, anudado al cuello o en la cabeza, el gaucho lo usaba tanto a modo de adorno como para proteger la cabeza y la cara del sol, el viento, el polvo, la lluvia y el frío. Camisa, generalmente de algodón o de hilo. Dependía mucho de las posibilidades económicas de su propietario. Rastra, era una suerte de cinturón hecho de cuero al que el gaucho le enganchaba las monedas que constituían su capital. Chiripá, era un simple paño que se pasaba entre las piernas y se sostenía en la cintura con una faja. En 1843 fue reemplazado por la bombacha. Casualcillo cribado, originado de España, era habitual usarlo bajo el chiripá. La parte de las piernas era muy ancha y terminaba en flecos. Bota de potro, el más tradicional de los calzados del gaucho. Se hacía con cuero de vaca o de yegua y se usaba con el chiripá. De Molina Campo se asemeja a los aportes de Thomas William, quien acuñó el término folclore en el siglo XIX y sentó las bases para estudios sistemáticos. Ambrosetti, por su parte, desempeñó un papel fundamental en la antropología argentina y promovió la recolección y preservación de elementos folclóricos en la región. Molina Campos pinta al gaucho con todas sus costumbres, como una forma de mantenerlo siempre vivo en la memoria de la identidad nacional.